Propósito de vivir. Dios bendiga sus vidas en el santo nombre de Jesús. ¡Qué alegría tener un inicio de año como el que nos ha concedido nuestro Señor, pensando en aquello que Él ha anhelado por siempre! Juan 13:35 dice: y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como Él nos amó. Yo agrego estas palabras con gratitud, porque estoy seguro que el corazón de Dios es mostrar a la iglesia, al mundo, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tal como nos lo pide justamente el apóstol Pedro. Y es por eso que en este año hemos tomado una iniciativa dirigidos por el Espíritu Santo. Deseamos andar como Jesús anduvo, y estos propósitos de vivir que ahora estaremos por recibir en la inspiración del Espíritu Santo, de cómo podemos hacerlo, andar, caminar como Jesús anduvo y caminó sobre este mundo, siendo ejemplo de toda su iglesia en la faz de la tierra. Podemos llevarlo a cabo para la gloria de su santísimo nombre. Así es que les doy la bienvenida al propósito de vivir en este año con la intención de andar como Jesús anduvo. Sean todos benditos en su santo nombre. Mis hermanos lindos, tuve la oportunidad de escuchar una conferencia preciosa que dictó nuestro invitado especial para el día de hoy. Y gracias a esa inspiradora conferencia, el Señor nos permite hoy tenerlo como invitado para hablar del tema que ya les voy a expresar. Pero ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de una persona que muchas personas, muchos guatemaltecos y fuera de Guatemala conocen como columnista de Prensa Libre, como una persona que se mueve a nivel internacional por su labor en lo que es su trabajo, conforme al llamado que Dios le ha permitido como un profesional en auditoría, y también como un ejemplar padre de familia, donde sus enseñanzas para vivir en familias en paz ha servido a muchos hogares para la gloria de Dios. Se trata del licenciado Rolando de Paz Barrientos, quien también es pastor laico de la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Permítanme hacer una brevedad de resumen de su currículum para que estemos seguros de que quien nos va a hablar puede hacerlo con autoridad, la que Dios le ha concedido. En cuanto a estudios realizados, resumimos. En el 2001, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se graduó de contador público y auditor en el grado de licenciado. En el año 2010, se graduó de licenciado en teología en el Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Y en el año 2012, se graduó como maestro en teología, es decir, una maestría, mejor dicho, en teología del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CETEGUA. Sus conocimientos bíblico-teológicos ya son suficientes para comprender su autoridad espiritual. Y en cuanto a la información laboral, que tiene mucho valor, quiero contarles que desde 1900 a 1990 a 1997 fue jefe de análisis de crédito del banco SCI. Esto nos da una idea de su integridad desde el comienzo de su vida profesional. En el año de 1998 al año 2015, estuvo en TransUnión como gerente de calidad para toda Centroamérica. Y desde el 2016 a la fecha, en TransUnión como gerente de soporte al cliente para Centroamérica
y República Dominicana. Es un hombre que ha perseverado en su trabajo, en donde fue por el Señor llamado, y ahí lo tenemos ejerciendo su labor con toda gratitud. Tengo algunas actividades profesionales y ministeriales por contarles. Por ejemplo, en el 2017, vamos a comenzar por mencionarlo, que estuvo sirviendo en la colaboración del programa Special Family Univision Radio de Dallas, Texas. Y en el 2019, desde entonces hasta hoy, es pastor laico de la Iglesia de Jesucristo, la Familia de Dios. Pero antes de ese tiempo, desde el año 2013 hasta el día de hoy, cuando estamos en el programa, ha sido en el Centro de Capacitación Familias en Paz su director. E igualmente, desde el 2013 a la fecha, columnista de opinión en el diario Prensa Libre. Desde el mismo 2013 hasta el 2014, fue también columnista de opinión en el Nuevo Diario de Nicaragua. Y desde 2012 a la fecha, ha sido catedrático del Seminario Bíblico Teológico de Guatemala, CEPEGUA. Y nosotros en Canal 27 tuvimos la alegría de tenerlo junto a su esposa Claudia en el programa de Canal 27 de televisión de 2015 al 2019. Algo hermosísimo que todos recordarán, como conductor del programa Jesús en mi vida. Un programa inspirador que bendijo a mucha gente en nuestra querida Guatemala. Hermanos lindos, para mí es un honor y un privilegio decirles que también en el 2017 al 2018 fue colaborador del segmento Familias en Paz en Estereovisión 104.1. Quiero darle la bienvenida con todo mi cariño al pastor y licenciado Rolando de Paz. Gracias, hermanito Rolando, por aceptar nuestra invitación en el santo nombre de Jesús. Siempre para mí es un privilegio poder estar con ustedes, mi hermanito pastor. Es un enorme privilegio conversar también y profundizar sobre los temas que aborda desde su programa. Y ha sido una gran bendición, no solamente para mí, sino para mi familia y para todo el pueblo de Guatemala, creo yo. Gracias por la invitación. Es una alegría, mi querido hermano Rolandito bendito. El tema que vamos a tener con usted es ser como Jesús, el desafío de cada creyente. Rolandito, no puedo dejar de expresar mi gratitud al Señor porque usted tomó la iniciativa de escribir este mensaje que escuché por primera vez de sus labios y que me bendijo, como ya dije, con todo mi corazón. Jesús es para ser como Él y no solamente para reconocerle como Dios, Salvador de nuestra vida, sino seguir su ejemplo, como un desafío en cada creyente. Por lo tanto, hermanito Rolandito, le dejo a usted el tiempo para que nos introduzca en el tema tan precioso que podemos desarrollar. Por favor. Gracias, mi hermanito. Hablar de Jesús es hablar de la persona más extraordinaria que estuvo y que jamás puede haber alguien más sobre la faz de la tierra. Creo que es el prototipo del hombre nuevo, el prototipo del hombre nacido de nuevo. Y es un anhelo para nosotros ser como Jesús. De hecho, debería de serlo. Para mí es un desafío. Por eso el título del tema es Ser como Jesús, un desafío para cada uno de los creyentes. Porque sí representa un desafío. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Quizás si tenemos la oportunidad de ver en pantalla o si pudieron ver alguna vez la noticia, había un niño de 5 años, un niño afgano, vivía en su aldea en Afganistán. Él se llama Murtaza Ahmadi. Su anhelo es ser como Lionel Messi. Creo que todos ubican a Lionel Messi como un gran jugador, talentotísimo jugador de fútbol, ¿no? El niño quería ser como él y de hecho para poder él cumplir su sueño, en una bolsa plástica con rayas azules y celestes se hizo una su camisola él solito
y atrás le puso Messi con el número 10 que maneja el jugador, ¿no? Esa foto fue viral en internet a tal punto que la UNICEF le permitió cumplir el sueño de conocer a Lionel Messi. Finalmente reunieron al niño con Lionel Messi y pues las palabras de él de felicidad, dice yo quiero ser como él y él me quiere a mí, dijo el niño cuando lo conoció, ¿no? Y detrás de esa intención, detrás de ese deseo de conocerlo, me llamó la atención porque todos tenemos algo de este niño, todos tenemos algo de Murtaza. Siempre en nuestra vida buscamos un referente, alguien con quien identificarnos nosotros y poder seguir sus pasos y ser como él. Es algo natural en el ser humano. Cuando uno analiza esto, dice, ¿cuál debe ser mi referente en esta vida? ¿Quién debe ser mi referente en esta vida? Es justamente una de las inquietudes. Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Nosotros de alguna manera estamos configurados a ser llamados a ser como Jesús. Todo hombre nacido de nuevo tiene en su corazón ese anhelo, o debería tener en su corazón ese anhelo de querer llegar a ser como Jesús. Romanos 8:29 nos dice que Dios nos predestinó, está hablando de los creyentes, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir que dentro de nuestra configuración de nuevos creyentes, pues ya está ese anhelo de poder querer llegar a ser como Jesús. Ese anhelo también debería de corresponder a esa vida cristiana que nosotros anhelamos tener en nuestro caminar diario. Ahora bien, tenemos que entender algo. El ser como Jesús y el hablar como Jesús implica de que tenemos que hablar de aquella persona que fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Y no vamos a hablar de sus rasgos divinos. No vamos a hablar de eso. Nosotros no podemos llegar a ser pequeños dioses como algunos creen. No. Nosotros tenemos que ver a Jesús, como dijo Pilatos, el hombre. He aquí el hombre, dijo Pilato. Y nosotros tenemos que ver esa personalidad de Jesús, ese carácter de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Cuando muchos, y quizás esto habría que aclararlo porque muchos creen que ser como Jesús es venir y producir esos mismos milagros que Jesús hizo, cuando no es así. La palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. Las señales milagrosas van a seguir al creyente. El creyente no debe buscar ser un hacedor de milagros para parecerse a Jesús. ¿Qué es lo que sí tenemos que buscar nosotros? Es tener el carácter de Cristo como ser humano. Y justamente ese es el punto que quiero abordar acá. La palabra de Dios nos llama a que nosotros seamos como Él, pero no es una tarea totalmente nuestra. En primer lugar, es una labor del Espíritu Santo de Dios. Es una labor que primariamente es el Espíritu quien nos guía y nos da esa directriz, nos va guiando, nos va iluminando, nos va instruyendo para que nosotros lleguemos a ser semejantes al Hijo de Dios, semejantes a Jesús. Entonces es una tarea prioritariamente obra del Espíritu Santo. Ahora esto no implica que yo como creyente no venga y me siente a descansar a que Dios me transforme. No, hay una responsabilidad personal también. Hay una responsabilidad en donde yo, como ser humano nacido de nuevo, debo reconocer y someterme al gobierno divino por medio de su Espíritu Santo. Y esa es la eterna lucha que Pablo nos menciona. Esa lucha en donde, ¿qué quiero hacer yo? Mi carne me dice que no haga la voluntad de Dios, pero el Espíritu me guía que la haga. Yo tengo que tomar una determinación a hacerlo. Y ahí es realmente donde empezamos a formar el carácter y nos comenzamos a parecer a Jesús. Y es desde esa perspectiva es que quiero abordar este tema, desde esos rasgos del carácter de Cristo que Dios quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida para parecernos a su Hijo Jesucristo. Hermoso, hermoso. Y como nos damos cuenta, querido Rolandito, podemos creer que si Él nos dice que podemos tener la imitación, su imagen, el buscar ser como Él, es porque se puede. Dios no pide imposibles. Y lo bello es como usted lo ha enfocado. Se trata de ser hombre, Jesús, porque se fue 100% hombre, para imitarlo. Que Dios nos lo conceda
Pastor Rolandito. Vamos a pasar a lo que usted nos diga ahora como el siguiente, qué sé yo, forma, disciplina, metodología, como usted lo quiera enfocar, porque si el Espíritu Santo nos ayuda, estamos seguros de que Él quiere que hagamos eso. Depende en mucho de nuestra conducta y de nuestra disciplina para guardar el camino santo que Él quiere que recorramos. Por favor, hermanito. Perfecto. Quiero abordarlo en primer lugar porque hay 3 rasgos del carácter de nuestro Señor Jesucristo que Dios quiere ver reflejados en nosotros. Vámonos a Filipenses 2, del 3 en adelante. Del 3 al 12 vamos a leer en esta primera parte. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, del 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta aquí vamos a leer en esta primera parte. Acá realmente el pasaje está haciendo un contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Si uno ve la estructura del pasaje, ve que lo que hace es una especie de contraste. ¿Cuáles son aquellas características del hombre natural? Aquel hombre que no ha nacido de nuevo, aquel hombre que es dominado por sus impulsos y pasiones. Y se caracteriza el hombre natural por 2 cosas, el egoísmo y la vanagloria. Son 2 cosas que el mundo que no ha nacido de nuevo tiene como característica principal. ¿De dónde viene esa característica? El pecado realmente nos configuró para que nosotros fuésemos ensimismados, viendo solamente para nosotros, buscando esa gloria y la vanagloria que Satanás quiso tener para sí mismo, y eso es precisamente lo que se reproduce cuando el hombre no ha nacido de nuevo, dominados por el pecado, dominados por los impulsos. Entonces vemos nosotros de que esos rasgos del hombre natural se repiten porque hoy un hombre no ha nacido de nuevo, de manera que no ha sido guiado por su espíritu, va a buscar siempre aquello que Satanás quiso. La gloria para sí, la vanagloria de la vida, aquellas cosas que le satisfacen a sí mismo. El contraste está en el hombre espiritual reflejado en la imagen de Cristo Jesús, ese modelo que nosotros tenemos que tener. Entonces, lo primerito que nos dice acá el pasaje en el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y esto es algo bien especial porque nosotros como seres humanos, yo no puedo juzgar la intención del otro. Yo no puedo juzgar si la persona está actuando o haciendo determinadas cosas movido o motivado por la contienda, por sobresalir, por presentarse como mejor que los demás o por buscar la vanagloria. Yo no puedo juzgar las intenciones de alguien, pero hay alguien que sí lo juzga, que lo juzga todo, que es Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces lo primerito aquí del primer rasgo y del carácter de nuestro Señor Jesucristo que nosotros debemos de desarrollar es cuidar nuestras intenciones. ¿Cuáles son aquellas motivaciones que nosotros tenemos detrás para hacer las cosas? Incluso dentro del contexto del servicio de una congregación, puede ser que estemos haciendo actos buenos, actos de servicio, pero motivados por una contienda o por una vanagloria. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que cuidarnos a nosotros mismos. Por eso el tema es que es un desafío para cada creyente. No esperen a que el pastor juzgue una actitud, una intención. No las podemos ver. Pero nosotros sí sabemos qué es lo que nos está moviendo a actuar. Y tenemos que pasarlo justamente por el filtro. ¿Realmente yo estoy actuando en función de qué? ¿Qué es lo que Cristo está pidiéndome que haga en función de esto que estoy queriendo hacer? Estoy buscando la vanagloria, estoy buscando mi renombre, estoy buscando realmente mostrarme como superiores a los demás. Entonces son cuestiones que nosotros mismos nos tenemos que hacer a nosotros mismos en las cosas que hagamos todos los días de nuestra vida. Ahora viene el contraste. El hombre espiritual, ¿qué es lo que dice el mismo pasaje? Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y esa es la actitud que Dios desea
que tengamos nosotros como rasgos del carácter de Cristo en nuestra vida para parecernos más a Él. Entonces vemos aquí que en este pasaje lo primero que aborda es las intenciones. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de lo que hacemos? ¿Cuál es el motor que nos está moviendo a nosotros a actuar y a hacer las cosas? Ese es el primer rasgo de la personalidad o del carácter de Cristo que quería abordar. Qué hermoso, hermanito. Y qué cierto es que el mundo se mueve por algo que a veces contamina al corazón del hombre, y el corazón del hombre está contaminado y cree que está haciendo lo correcto, y a costa de sí mismo sufre demasiado cuando no logra la expectativa que tiene haciendo lo que no debe hacer. Y cuán bello es obedecer la voz de Dios, de que la gloria que le debemos de dar y la única que nosotros podemos creer que podemos tener es la que Él nos permite por su gracia y por su amor en todo logro que llevemos a cabo. Y siendo así, la gloria siempre es para Él. Hermosas palabras, hermanito Rolandito, y bendigo al Señor que me permite escucharlas para que todos aquellos que las estén oyendo se den cuenta del contraste entre el mundo y el reino de Dios, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Continuemos, hermanito Rolandito, por favor. Gracias, mi hermanito. Y esto es importante que nosotros lo veamos como primer rasgo. ¿Por qué? Porque detrás de los pecados de contienda y la vanagloria está el egoísmo y la vanidad. O sea, detrás de todo esto, de la intención, hay un motor. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. La verdadera manera de que nosotros nos podemos parecer a Jesús justamente es eso, en esa humildad y en ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es justamente la ausencia de contienda y vanagloria en las cosas que hagamos va a determinar si nos estamos pareciendo más al carácter de Cristo en nuestra vida. El segundo rasgo realmente es la perspectiva de sí mismo, ese concepto que nosotros tenemos de sí mismos. ¿Y dónde es que lo aborda justamente el pasaje que estamos leyendo? Filipenses, a partir del versículo 5, dice pues, haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está abordando otra cosa. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. Acá tenemos claro que nuestro Señor Jesucristo, como lo dije al principio, 100% Dios, 100% hombre. Y Él estaba consciente de eso, consciente de su divinidad, pero no echó mano de eso o se aferró a eso para hacer las cosas de una manera distinta, sino que se despojó de eso y se hizo siervo. Prácticamente es esa perspectiva de sí mismo que dijo, estoy aquí para servir. Su misión fue venir y hacer la voluntad del Padre y entregar su vida para salvación de todos nosotros. Y nunca perdió la perspectiva. Y vean cómo la fuerza de la tentación en el desierto, cuando Satanás lo lleva al inicio de su ministerio, lo lleva, dice, y lo dirige al desierto para tentarlo. Y vean la fuerza de la tentación, ¿con qué lo tentó? Justamente aquellas cosas que Satanás deseó para sí. La gloria de este mundo, el poder, la fama. Eso es justamente lo que el diablo ofrece hoy en día. Y va a seguir ofreciéndolo. Eso es lo que sigue ofreciendo a todos los creyentes incluso. Y ese es justamente lo que nosotros tenemos que cuidar precisamente, porque la tentación va a existir siempre. Y la fuerza radica en eso, en que el hombre natural, el hombre de pecado, quiere esas cosas y Satanás sabe y las va a ofrecer. ¿Cuál debe ser el rasgo o la característica del creyente que quiere parecerse a Cristo? Es justamente resistir a esa tentación de la misma manera, con la palabra, sabiendo quiénes somos y sabiendo a quiénes le debemos fidelidad a nosotros. Entonces, justamente acá, lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros tenemos que saber perfectamente quiénes somos delante de Dios, quiénes somos en Cristo. Y Mateo 20, del 20 en adelante, lo aborda de una manera muy, muy bonita, muy gráfica a los ojos del mundo. Dice, ustedes saben que los gobernantes se enseñorean
y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Ya hablándole a los creyentes, a la comunidad de creyentes, entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande será vuestro servidor. Debe convertirse en un servidor. ¿Por qué? Porque dice, el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Mateo lo aborda de esa manera y realmente nos deja claro que nosotros, esa perspectiva de nosotros debe ser para servir, para ponernos delante de los demás y que nosotros podamos ser útiles de bendición para otros. No gobernar, no buscar ejercer dominio sobre otros. Entonces, esa perspectiva, ¿qué es lo que nos dice? Romanos, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, lo refuerza en Romanos 12. De 12 al 13 en adelante dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Que ninguno de nosotros, hablándole a la comunidad de creyentes, dice que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Quiere decir que nosotros debemos de tener una perspectiva correcta acerca de quiénes somos en el reino de Dios. Somos servidores, somos instrumentos que Dios puede utilizar en su gracia y en su misericordia para bendecir a otros, no para buscar ejercer dominio sobre las personas, no para ejercer potestad sobre ellas. ¿Y eso dónde comienza? En esa perspectiva que yo tengo de mí mismo. ¿Quién soy en el reino de los cielos? ¿Quién soy? Soy un creyente que vino para servir, tal y así como Jesús se presentó y vivió. Entonces estoy en el camino de parecerme a Cristo. Pero si yo busco en el reino de los cielos ejercer dominio, estoy implantando una medida del mundo dentro del reino de los cielos y eso no es correcto. Dios quiere que nosotros realmente nos convirtamos en servidores, en instrumentos de bendición para otros, no precisamente para ejercer dominio como lo ha querido hacer Satanás, sino que refutemos y resistamos la misma tentación que tuvo Jesús en el desierto, porque la sigue haciendo a todos los creyentes, para no caer en ella. Y ahí estamos nosotros formando el carácter de Cristo en nosotros. Es hermoso. Gracias, Rolandito. Si usted que está oyendo al licenciado y pastor Rolando de Paz siente algo en su corazón, es lo que yo siento. Tal vez hemos leído los textos que él ha mencionado, pero hemos comprendido que podemos aplicarlos a nuestra propia vida para ser como el Señor anhela que seamos sus hijos, andar como Él anduvo. Y es así como el Padre lo decidió y está en su palabra escrito. Creo que esto puede ser algo que trascienda más allá de un programa de televisión de propósito de vivir y haga de este año en el que estamos viviendo, quizás como lo anhela mi alma, el mejor año de nuestra vida. Si tan solo ponemos en práctica lo que estamos oyendo, y así podemos tratar de ser como Jesús, el hombre, el 100% hombre, que nunca dejó de ser 100% Dios. Continuemos, por favor, hermanito pastor Ronaldito. Gracias, mi hermanito. Y esto nos lleva al tercer rasgo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es su determinación y obediencia. Algo que siempre me ha llamado la atención a mí de la vida de nuestro Señor Jesucristo es que Él siempre fue obediente a la palabra y buscó guía y buscó dirección por medio de la oración. Dice uno, siendo Dios encarnado, ¿necesitó orar al Padre? Entonces, y la pregunta que me hago es, ¿realmente lo necesitaría? ¿O es porque realmente determinó ser obediente como ser humano y buscar siempre la dirección del Padre? Vemos los otros pasajes en donde dice que muy de mañana, antes de que saliera el sol, Él salía, dice, y se iba al huerto a orar. Se iba a lugares solitarios a buscar esa comunión con el Padre. Entonces dice uno, ¿cuál es el impacto que tiene esa oración de Jesús con su Padre? ¿No será que nosotros necesitamos también ese tipo de determinación
para buscarle, buscar dirección y obedecerle. Si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? Y eso es algo que me desafía constantemente, porque esa determinación y esa disciplina que tenía de orar era precisamente porque quería obedecer. Ahí está su motivación detrás, es la obediencia. Por lo tanto, su determinación a orar y buscar la voluntad del Padre lo justificaba. Por eso el texto que leímos al principio, que leyó usted, hermanito pastor, 1 Juan 2:6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y ese andar como él anduvo es cuántas veces le busco la voluntad de mi Padre. Y eso me desafía. ¿Cuánto estoy buscando la voluntad de mi Padre en oración? Si Jesús lo hizo siendo Dios, siendo hombre, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros? Que somos hombres débiles y flaqueamos, tenemos mayores necesidades. Juan 13:13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y ahí viene el versículo clave, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Eso me pone un desafío a que si quiero ser como Jesús, si que realmente quiero venir y parecerme a Él, tengo que vivir como Él anduvo, en esa determinación a buscar la voluntad del Padre, a obedecer, pero sobre todo a servirnos los unos por los otros. Ahí está la clave. Entonces, sí necesitamos realmente desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Como lo dije al principio, no buscando hacer milagros, porque esas señales nos van a seguir. Pero lo que sí yo tengo que hacer como ser humano, como hombre nacido de nuevo, es desarrollar ese carácter que tuvo Cristo para poder actuar en este mundo y para poder cumplir su propósito. Eso es realmente lo que Dios espera de nosotros como hijos de Dios. Lo que puedo agregar a sus palabras, Randito, que me inspiran, es que muchos que nos están oyendo tal vez se sientan incapaces. Han tenido una vida en la que ha habido poca autodisciplina, poco dominio propio, poca templanza. Y aunque son cristianos, al oír que pueden ser como Jesús, según lo está desarrollando tan lindamente, les parece casi imposible. Déjeme decirle algo con todo mi corazón. Ninguno de nosotros se siente capaz de imitar a Jesús. Ninguno, porque Él es más que hombre. Él es Dios. Pero cuando usted está escuchando la perspectiva que el pastor Rolando de Paz nos está presentando, nos está insistiendo en que Él como hombre llevó a cabo su función a la plenitud total, perfecta. Y Él no está demandando de nosotros perfección. El único perfecto siempre será Jesús, nuestro Señor y Salvador. Lo que está dándonos es la esperanza. Solo intentémoslo. Es decir, no sigamos haciendo lo que no debemos, que sabemos que nos impide el precioso sentir del Espíritu Santo morador, llevándonos a la dirección que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo anhelan que sus hijos tengamos. Por eso es tan importante que usted no se sienta sino inspirado, como yo me siento, a poder creer que si solo lo intento, no pierdo nada y puedo ganar todo en este año, donde tratando de ser como Jesús quiere que sea, voy a tratar de andar como Él anduvo. Y así el Espíritu Santo podrá ayudarme a realizar
lo que ahora puedo pensar que tal vez no es posible. Pero le reitero, Dios no pide nunca imposibles. Así es que vale la pena que tratemos de hacerlo. Pastor Rolandito, lo que ha estado diciendo es tan precioso, tan desafiante, tan hermoso, que quiero agradecerle a Dios por lo que ya hemos oído. Y aún sé que va a decirnos algo más. Por favor, hermanito Rolandito. Gracias, hermanito. Aquí surge una pregunta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para parecernos más a Él? Ya hemos visto el desafío que nos presenta la Escritura. La misma base bíblica que tenemos hoy en Filipenses 2 nos da las pautas. Voy a tomar 3 pautas que la misma palabra nos da para que nosotros podamos ponerlo en práctica y parecernos más a Él. Vámonos a Filipenses 2, desde el versículo 12 en adelante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esos textos que leímos acá de Filipenses nos dan 3 pautas. La primera es ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí es importante aclarar de que realmente la exhortación no significa que nosotros debamos de trabajar para mantenernos salvos. Dios nos dio una salvación completa y total que no requiere de ningún esfuerzo humano para poder recibirla. Dios nos da ese regalo magnífico de la salvación. Sin embargo, significa que una vez que yo soy nacido de nuevo, debo de manifestar de una manera práctica en mi vida y en el caminar, en las decisiones, pensamientos e intenciones que tomo, y que todo debe ser para glorificar a Cristo. Mi conducta, mis pensamientos, mis actitudes, todo debe ser guiado o debe tener como único propósito el darle la gloria a Cristo, que es mi Salvador. Entonces mi vida debe ser transformada. Entonces ahí es donde empezamos a ver cambios en actitudes, cambios en acciones, pero también cambios en intenciones, que es lo que me está moviendo a hacer las cosas. Entonces ahí es donde nosotros venimos y decimos que nos ocupemos realmente de nuestra salvación, con temor y temblor. ¿Por medio de qué? Por medio de la obediencia a la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Dios dice la palabra que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. De manera que en todas las cosas que hagamos, siempre vamos a tener un ayo, como Pablo le llama. Ese ayo es el Espíritu Santo que nos va guiando y nos va dirigiendo, nos va diciendo las cosas que debemos de hacer y las decisiones que debemos de tomar. De manera que cuando venga una tentación, cuando estemos tentados a pecar o a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, tenemos la garantía de que el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros y nos va a advertir qué es lo que tenemos que hacer. Someternos a esa voluntad del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos toca hacer. Entonces, eso significa que nos ocupemos nosotros con temor y temblor en nuestra salvación. No es que nosotros seamos copartísimos o colaboradores de la salvación, no. Esa es total porque Cristo ya nos la dio. Es un regalo inmerecido. Pero nosotros sí tenemos que manifestar eso. Una novedad de vida, le llama Pablo también. Andar en esa novedad de vida, que realmente todas las cosas que hagamos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el ámbito eclesial, en el ámbito congregacional, en el ámbito del servicio al Señor, sino en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra vida estudiantil, en nuestra vida profesional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, incluso en nuestra vida sexual, en todas las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos nacidos de nuevo, hemos de buscar darle la gloria y la honra al único que se lo merece, que es Jesucristo. Ese es algo muy práctico para nosotros, que Dios nos llama a que justamente y esa es una visión total del ser humano, total e integral del ser humano. Porque a veces uno cree que uno es cristiano solamente el domingo cuando se reúne en congregación. No es así. Uno es cristiano en la totalidad de la vida y en la totalidad del ser. Es decir, que todas mis relaciones deben de estar marcadas y guiadas por el Espíritu Santo y marcadas por los principios de la palabra de Dios. Es totalmente diferente. Yo no soy cristiano solo un día a la semana, yo soy cristiano a las 24 horas del día, incluso cuando duermo.
Cuando duermo soy cristiano y debo darle la gloria al Señor, y hasta en eso, ¿no? Hasta cuando estoy jugando fútbol, soy cristiano ahí y debo de darle la gloria al Señor en las cosas de cómo me divierto, cómo en mis ratos de ocio tengo que también glorificar al Señor. Todo se convierte en un acto de adoración. Todo en nuestra vida se convierte en un acto de adoración. Cuando tenemos esa visión total e integral del ser humano, entonces cuando nosotros vemos que realmente sí, podemos hacerlo, porque tenemos además la garantía de que el Espíritu Santo nos está guiando. Está poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El segundo rasgo, la segunda parte práctica que nos dice ahí es transformemos nuestra mente. Y aquí me quiero referir a lo que dice Efesios 4:22. Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que nuestra mente está viciada. A veces nosotros manejamos tantos prejuicios. Y vean ustedes el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos deja en Juan 4. La salvación nunca hubiera llegado a Samaria si él hubiera antepuesto sus prejuicios. Bueno, de hecho, creo que no los tenía, pero la comunidad del pueblo de Israel sí los tenía. Sí tenía prejuicios religiosos, tenía prejuicios raciales hacia los samaritanos, a tal punto que no se llevaban entre ellos y no había ninguna relación ahí, y habían diferencias religiosas en cuanto a qué monte debería de adorar, de como lo plantea la mujer samaritana. Y la primera reacción de la mujer es, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Rompe el primer prejuicio. Bota el primer prejuicio que el mismo pueblo de Israel tenía hacia un pueblo necesitado de la salvación. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pablo nos dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quitémonos de todo prejuicio. Quitémonos de todo prejuicio. Y aquí quiero comentar, hay un concepto que el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer desarrolla. Dice, a veces nosotros los creyentes queremos tener a Cristo sin el mundo. Eso es imposible. Eso es imposible porque el mundo es reconciliado con Dios por medio de Cristo en la cruz. De manera que nosotros somos, si bien es cierto, ciudadanos del reino, pero estamos inmersos en este mundo y no nos podemos aislar. No podemos crearnos nosotros una burbuja o una subcultura cristiana en el cual solo nosotros nos entendamos. Tenemos que ver hacia afuera e impactar al mundo. ¿Cómo? Como lo dice la palabra en Filipenses, en lo que leímos, siendo luminarias en este mundo. Nosotros somos portadores de un mensaje transformador y lo tenemos que hacer no solamente de palabras, sino principalmente en obra. Vean ustedes lo que ocurre después con la mujer samaritana. La mujer samaritana expone primero el prejuicio racial. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Jesús le dice, tú no sabes con quién estás hablando, yo tengo un agua y que te va a quitar la sed, etcétera, ¿no? Ya conocemos la historia. El segundo prejuicio fue el prejuicio religioso. Pero ustedes dicen que se debe adorar en este monte, nosotros hemos adorado en este. Y la respuesta de nuestro Jesucristo es, mujer, la hora viene en que no va a haber un lugar, un monte, un lugar específico para adorar, sino que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Bota todo prejuicio. Nuestro Señor Jesucristo bota todo prejuicio. ¿Y cuál es el resultado? La mujer transformada entendió lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba planteando, va y corre a su pueblo y ella misma se convierte en una portadora de buenas nuevas. Viene y los de Samaria se convierten. De tal manera que le dicen a Jesucristo, quédate con nosotros más tiempo. Entonces vean cómo cuando nosotros somos renovados por el Espíritu en nuestra mente, cuando Dios nos pide que botemos todo prejuicio que tengamos, cuando salgamos de esa burbuja eclesial que a veces tenemos, una burbuja religiosa que a veces tenemos, y nos enfocamos en realmente vivir el Evangelio y proyectarnos hacia la sociedad, hacia la comunidad, no precisamente a la comunidad de fe solamente. Por supuesto que hay que hacerlo, como la palabra dice, congreguémonos, por supuesto, edifiquémonos. Esa es una de las tareas de la iglesia, la edificación mutua. Pero la transformación, pero el testimonio hacia los de afuera es tan relevante para parecernos a Cristo. A Cristo, nuestro Señor Jesucristo, lo juzgaron por sentarse a comer con pecadores, por enseñarle a mujeres,
por hablar con mujeres, porque los discípulos, la primera reacción que tuvieron cuando vieron hablándolo con la samaritana es, Señor, ¿cómo tú vienes y le hablas a una mujer? Se sorprendieron. Ven cuánto nosotros tenemos que aprender del actuar de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Ver al mundo y al pecador con los ojos de Cristo. Y debe ser con ojos de misericordia, reconociendo que necesitan ese mensaje de salvación, que necesitan no un adoctrinamiento para ser religiosos, sino que necesitan un mensaje transformador de sus vidas, que los transforme desde lo más profundo y que cubra esa necesidad profunda como lo tuvo la mujer samaritana. Si ustedes analizan el perfil de la mujer samaritana, era una mujer solitaria, una mujer juzgada y una mujer excluida del entorno social. En medio de esa necesidad, Jesús le habla. En medio de esa necesidad, Jesús le da la palabra que llena el corazón. Y eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita religiosos. El mundo no necesita más religión. El mundo necesita esa palabra de esperanza que llene su corazón. Y eso el creyente lo tiene. Tiene esa posibilidad de llevar ese mensaje de esperanza a este mundo necesitado. Pablo nos llama y nos exhorta a que toda la totalidad de nuestro ser la pongamos al servicio de Cristo. En Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que ser transformados, mis hermanos. Y eso nos lleva al punto número 3. Punto 3 es aferrados y asidos a la palabra de Dios. Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía, es la revelación de nuestro Dios. Ahí aborda todos los temas que nosotros necesitamos como seres humanos. No solamente la salvación, sino que también aborda la vida práctica, la vida moral, principios para la vida laboral, principios para la vida familiar. Todo el consejo de la palabra ya está dado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a ella, volver a ella y tomarla como la guía que debe ser a nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No la tengamos nada más por tenerla. Hagámosla nuestra. Hagámosla parte de nuestra vida. Aferrémonos a la palabra de vida que es la palabra revelada de Dios. Ahí está el manual de vida, todas las instrucciones que nosotros necesitamos como seres humanos y como seres nacidos de nuevo. Está en la palabra de Dios. Acudamos a ella. Estudiémosla, leámosla, comprendámosla, meditémosla, pero sobre todo, apliquémosla en nuestra propia vida. Y ahí está. Son consejos que la misma palabra de Dios nos da, que son aspectos muy prácticos, pero ¿qué es lo que se requiere? Que nosotros, con determinación, decidamos ser obedientes a ella. Obedientes a la palabra, obedientes a la voz del Espíritu Santo de Dios. Solo así, entonces nos vamos a comenzar a parecer a Cristo. Gracias, Jesús. Yo siento, mi querido hermano Rolandito y queridos televidentes que nos miran a ambos en este momento, que el Señor está tratando de mostrarle algo al mundo. Y es que su iglesia, su cuerpo, usted por nombre, como persona, no es igual que cualquier hombre de este mundo, que antes fuimos todos, sin la presencia de Cristo en nuestro corazón, sin la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros, sin ser templos vivos de Dios, como dice su Escritura. Pero ¿cómo podemos mostrarle al mundo que realmente Cristo vino a hacer el milagro de la nueva criatura en la que nos convirtió? Precisamente con el consejo de la palabra que hemos escuchado a través del pastor Rolando de Paz. Sí, hermanos lindos, el mundo tiene una disyuntiva, tiene que tomar una decisión.
o realmente descartan a Jesús y lo meten como cualquier religión en este mundo, o lo ponen como el único Salvador que Dios envió a la tierra para perdón de pecados y darnos la oportunidad de ser hijos de Dios. Pero ¿saben ustedes cuál es la máxima inspiración? Que el hombre común y corriente, al que parecemos ser todos, aún cristianos, nos comportamos de la manera que Dios nos dice en su palabra eterna, gloriosa y bendita por siempre. Y hemos oído un tema de tanto valor que tiene trascendencia, no solamente para nuestra felicidad, nuestra alegría, contentamiento, bendición y todo lo que da la satisfacción de agradar a Dios, porque el Espíritu se regocija en nosotros y somos realmente dichosos, sino también en la posibilidad que tenemos de que otros se salven y no perezcan por la eternidad. Así es que ser como Jesús significa el todo de la iglesia cristiana evangélica reformada protestante. Abarco todos los aspectos de la reforma que pudo haber habido a partir del siglo XVI, donde sabemos que somos morada del mismo Dios. Pero también estamos oyendo con gratitud completa que podemos ser como Jesús, que podemos andar como Jesús anduvo, pero no con nuestras fuerzas, dijo el pastor Rolando de Paz, sino con el poder de su fuerza que está en nosotros, de su Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Gracias doy al Señor con toda mi alma, porque estoy seguro que el año 2022 va a ser un año de esperanza para muchos seres humanos, y especialmente para aquellos que estamos en Guatemala, donde Dios nos estableció. Y podemos hacerlo solo siguiendo con cuidado las instrucciones que hemos oído de parte de nuestro invitado para este programa. Pastor Rolando, bendito, quiero agradecerle con toda mi alma la obra que el Señor nos ha concedido hasta este momento llevar a cabo a través del Canal 27 y las redes sociales en las que estamos transmitiendo. Y me gustaría tanto que nos diera usted algo adicional en lo que nos queda de tiempo, porque ha sido un precioso regalo del Señor para nuestra vida escuchar su exposición. Por favor, Rolandito, ¿qué más puede aconsejarnos? Muy bien, hermanitos. Algo que tenemos que considerar mucho es que no hay ser humano perfecto. O sea, no somos perfectos. Dios nos está perfeccionando. Dios no se cansa de hacer la obra en nosotros todos los días de nuestra vida. Estamos en un proceso que se va a ir cumpliendo hasta que le veamos o que Él venga. Cualquiera de las dos cosas que ocurra, ahí vamos a ser perfeccionados. Pero no hay ser humano perfecto. Por eso todos estamos en igualdad de condiciones caminantes de ese mismo camino, ese mismo trayecto que es la vida cristiana. Y cada uno de nosotros tiene sus desafíos. Yo no sé cuál sea tu desafío hoy, pero de seguro lo tienes. ¿Estás teniendo esos desafíos grandes que estás teniendo en tu propia vida? Yo sé que tu anhelo es querer ser como Jesús, consagrarte a Él. Mi consejo es que te sometas al gobierno del Espíritu Santo. Es difícil, sí, porque la carne lucha, porque la carne se aferra, quiere seguir dominando, porque todavía estamos con esta vida, con este cuerpo carnal, y queremos seguir, la carne quiere seguir obrando. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar? Es la determinación de seguir a Cristo. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Él dice, os guiará a toda verdad. De manera que cuando venga esa prueba, cuando venga esa situación difícil, cuando te sientas en angustia, cuando te sientas realmente bajo presión de este mundo, sométete al gobierno del Espíritu Santo. Dobla tus rodillas y haz como Jesús lo hizo. Busca esos tiempos de oración con nuestro Padre. Busca esos tiempos en donde puedas estar a solas con Él, en donde puedas abrir tu corazón y decirle realmente cómo te sientes y cuál es tu mayor necesidad. Esa necesidad profunda que todos tenemos. Todos tenemos necesidades profundas. Y ahí vas a encontrar la respuesta.
Yo sé que es difícil, porque el mundo es cruel, porque el mundo y las tentaciones que ofrece, si no tuvieron compasión con nuestro Señor Jesucristo en el desierto al llevarlo, y realmente vean ustedes lo cruel que fue la primera tentación. Después de pasar 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, lo primero que le dicen es: si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Apeló a la necesidad más básica del ser humano, que es el hambre. Probablemente ahí es donde te vaya a atacar a ti también. Dependemos del Señor. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Ya Dios nos lo dijo: no valéis más vosotros que los pajarillos. Si tu vida tiene un valor grande para Cristo, solamente dobla tus rodillas y déjate guiar por Él. Ahí nos vamos a estar pareciendo más a Cristo. No son con grandes actos de servicio, no son con grandes milagros, sino es con obediencia y humildad. Así como Cristo fue obediente y humilde hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Ronaldito. Bendito sea. Agradezco al Señor por su vida y agradezco al Señor por este programa que ha bendecido mi corazón, y estoy seguro que al ponerme de ejemplo solo lo hago para que usted sepa que ha bendecido a miles que han visto el programa. Que Dios lo guarde, Rolandito, y lo bendiga por siempre, en mi oración en el santo nombre de Jesús, junto a su preciosa familia, y que siga siendo un hombre exitoso, porque Dios lo ha levantado para glorificar su santo nombre. Que así sea, hermanito Pastor Rolandito, lo deseo con toda mi alma. Salúdeme a su esposa, a sus hijitos, con todo mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Y a usted, gracias, hermanitos lindos. Y a ustedes, hermanos lindos, solo me resta decirles qué bendición hemos tenido para poder practicar el resto de lo que queda del año y el resto de nuestra vida la intención de ser como hemos oído, ser como Jesús, andar como Jesús anduvo. Y si Él lo ha pedido, es porque es posible. Les amo con todo mi corazón y los bendigo en el nombre precioso de Jesús, y espero verlos, si Él lo permite, en un próximo programa. Que así sea, en su santo nombre. Amén y amén.